Un cordial saludo, maestra, que tenga buen día. El día de hoy le voy a hablar sobre el capítulo 7 del PDF que nos proporcionó. Entonces, el capítulo 7, el título es Ponte en su lugar. Aquí el autor se centra en lo que es la ética. Su idea central es la ética. No, el autor nos recuerda o nos dice que ser ético no consiste simplemente en sobrevivir o en obedecer las normas estipuladas, sino en aprender a vivir humanamente con los demás, en aprender a vivir armoniosamente, en poder relacionarnos bien con los demás. Aquí Sabater hace una pregunta fundamental, ¿no? Que la pregunta es, ¿cuándo comienza realmente la ética? Esta pregunta tiene una respuesta clara, ya que la ética comienza cuando aparece otra persona u otro ser humano ante nosotros. ¿De qué forma? Para poder socializar, para poder dialogar, para poder interactuar. Porque mientras estamos solos, solo necesitamos ingenio para poder sobrevivir en dicha situación, en dicho contexto. Pero cuando convivimos con otras personas, necesitamos ya más cosas, como por ejemplo necesitamos ser éticos, necesitamos utilizar nuestra empatía, necesitamos utilizar la justicia. ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para poder relacionarnos bien y para no estar en conflictos. En pocas palabras, este capítulo nos enseña que la ética es el arte de relacionarse bien con los demás. Con Robinson Crusoe, el nacimiento de la ética. El ejemplo de Robinson Crusoe simboliza el momento en el que el ser humano descubre al otro. Robinson, al encontrar la huella de un pie humano en la arena, se enfrenta por primera vez a una experiencia moral. Ya no está solo frente a la naturaleza, sino frente a otro semejante a otro humano. Antes se preocupaba por solo comer y protegerse, y también en construir su refugio. Ahora debe decidir cómo comportarse con ese otro individuo que podría ser su amigo o enemigo. Sabater usa esta escena para mostrarnos que la ética comienza cuando dejamos de actuar solo por instinto y empezamos a pensar en cómo vivir con los demás. Esa huella en la arena representa el nacimiento de la conciencia moral, porque nos recuerda que toda acción humana tiene consecuencias sobre otro ser humano. Continuando con el punto 3, nos habla sobre la enseñanza de Marco Aurelio y el trato humano hacia los demás. Sabater, en una parte del texto, cita al emperador romano Marco Aurelio. ¿Por qué cita? Porque Marco Aurelio decía que nosotros al despertar tenemos que despertar siendo conscientes que vamos a encontrar en nuestro alrededor siempre gente mentirosa, injusta, violenta, etc. Gente de todo tipo, gente de toda clase. Pero eso no quiere decir que vamos a tratarlas injustamente. O bueno, no injustamente, sino lo vamos a discriminar o no los vamos a tratar como humanos. En lo que nos da a conocer él o lo que nos quiere decir es que tenemos que, aún así sea esa persona incorrecta, aunque tenga acciones que no son éticas, entonces así lo debemos de respetar y lo tenemos que tratar como humano. Esta idea encierra una lección profunda, ya que la idea es que la humanidad del otro no desaparece por sus errores. Entonces, incluso aún así la otra persona se equivoque o la otra persona sea incorrecta,
entonces sigue siendo nuestro semejante. Entonces Marco Aurelio nos invita a mantener la serenidad y la compasión, recordando que la vida humana solo es posible cuando estamos en comunidad, cuando estamos socializando, cuando estamos interactuando. Por eso Sabater, él insiste, él recalca en cada momento en que si los demás podemos vivir, en que sí los demás podemos vivir, pero podemos vivir, ¿no? Pero no humanamente, no teniendo estos valores como la empatía, la ética, la moral, no de esa forma, sino vivir por vivir. O sin importar, vivir sin importar las consecuencias, sin importar el cómo se sienta alguien, porque no vivimos con nadie. Entonces, el englobe y el enfoque de esta parte del punto número 3 es que el respeto, la empatía y la comprensión no son la debilidad moral, sino la base de toda convivencia verdaderamente humana. El mal, la desgracia y la metáfora del ratón y el león. Aquí Sabater introduce dos reflexiones complementarias. Primero, recuerda que el monstruo Frankenstein dice: solo soy malo porque soy desgraciado. Con esto el autor sugiere que la maldad no siempre nace desde la malicia, sino muchas veces nace del sufrimiento, o de la falta del amor, o del respeto. Cuando las personas son excluidas o tratadas sin humanidad, pueden volverse hostiles. Por esto, fomentar la felicidad y la dignidad ajena también es un deber ético. Segundo, Sabater utiliza una metáfora muy poderosa sobre la del ratón y el león. El ratón representa a quien vive con miedo, egoísmo y servil. El león simboliza al ser libre, que actúa desde su fuerza interior, su respeto hacia los demás. La diferencia esencial entre el ratón es que el ratón teme a los otros por lo que pueden hacerle, mientras que el león se pregunta que si él mismo, qué puede hacer él mismo para que actúe bien, ¿no? En esta parte nos enseña que la ética es una forma de libertad valiente, no del miedo ni de la incertidumbre. En el punto número 5 nos habla sobre ponerse en el lugar de la otra persona, sobre el principio de la empatía y la justicia. Entonces, la idea central es tratar humanamente a las personas. Esto significa que nos debemos de poner en el lugar de todas las personas con las que nos relacionamos. Entonces, no solo se trata de comprender la situación de la otra persona, o sea, solo comprender intelectualmente la posición, la situación de la otra persona, sino de intentar ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona. O sea, como reconocer sus emociones, reconocer la razón por la cual está pasando esa situación, o las razones por las cuales se siente de la forma en la que se está sintiendo, y sobre todo ponerse en su lugar en el lado de derechos, ¿no? O sea, tomar en cuenta sus derechos. Entonces Sabater aclara que la empatía no solo es Sabater nos habla que si uno es empático, no quiere decir, o sea, si uno se pone en el lugar de la otra persona, no quiere decir que está dejando de ser él mismo o está perdiendo su identidad por querer ser empático o por ponerse en la situación de la otra persona, sino que nos dice que el ponerse en el lugar del otro o sea, la empatía significa que es ponerse en el lugar del otro, no ocupar el lugar del otro. Entonces él aclara de esta forma, ¿no? Es ver
es ver, entender sin dejar de ser uno mismo, entender la situación de dicha persona, de dicho humano. Además nos recuerda una frase muy llamativa que nos habla sobre Bernam. Bernam nos dice que no siempre hagas a los demás lo que desees que te hagan a ti. Ellos pueden tener gustos diferentes. Entonces, con esto, ¿verdad? Nos enseña que la empatía no debe confundirse con el paternalismo, sino se debe de respetar al otro, lo que va a implicar reconocer las diferencias o sus diferencias. En conclusión o en síntesis, en este punto número 5, nos recalca bastante que la empatía y el respeto mutuo son los pilares o son la base en la cual puede haber una convivencia ética y una convivencia democrática. Ética, justicia y proyección social. Sabatier concluye en el capítulo uniendo la ética con la justicia. Dice que las leyes definen lo mínimo que debemos cumplir, pero que la ética exige mucho más allá, como por ejemplo la comprensión, compasión y humanidad. Ninguna ley puede obligarnos a amar, pero una vida buena requiere que una justicia nazca desde el afecto y del reconocimiento mutuo. Por eso Sabater habla de una justicia simpática o una compasión justa. En el fondo nos propone un humanismo activo, donde la justicia se construye desde la sensibilidad y no solo desde el castigo. Algunas citas finales que me gustaría decir es de Bruber, Roosevelt y Thomas More, en resumen de toda esta visión, ¿no? Es, primero, toda vida verdadera es encuentro. 2. El hombre es para el hombre salvación y consuelo. 3. La humanidad consiste en aliviar penas de los otros. Para el cierre final también me gustaría dar una reflexión. Vivir éticamente no solo es obedecer reglas, sino hacer de nuestra vida un encuentro con los demás, basado en la empatía, respeto y la solidaridad. En el capítulo 7 lo dividimos entre 6 puntos importantes. En el primer punto, la introducción. En la introducción se habló sobre que la ética surge cuando hay otra persona, ¿no? Cuando existe la presencia de otro humano. Ya. En el punto número 2 nos habla sobre Robinson Crusoe. La idea principal de este punto es el descubrimiento del otro inaugura la moral. En el punto número 3 nos habla sobre Marco Aurelio. Él nos habla sobre, o la idea principal que tiene este punto es tratar humanamente incluso a quien se equivoca, aún así se equivoque. En el punto número 4 nos habla sobre el mal y la libertad. Nos dice que la infelicidad engendra maldad y la ética libera. En el punto número 5 nos habla sobre la empatía y la justicia, sobre ponerse en el lugar del otro sin perder la propia identidad de uno mismo. Y por último, en el punto número 6 nos habla sobre la justicia y la compasión. La idea principal es que la verdadera justicia nace de la humanidad y el amor. Eso es todo, maestra. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias.